ustedes, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Paso palabra, hermano. Salud. Gracias, hermano Guillermo, por ese profundo análisis. Ahora, la hermana Leti, sí, anteriormente pues había respondido la pregunta, ¿quiénes resucitarán cuando Jesucristo venga por segunda vez? Y dijiste, pues, los muertos en Cristo, y esos santos varones del Antiguo Testamento que resucitarán junto con ellos, ¿no? Ellos serán revestidos de inmortalidad. Ellos resucitarán primero y por ende serán vestidos de inmortalidad, ¿cierto? Hermana, ¿qué opinas pues, tú al respecto? Sí, las personas que van a ser vestidos de inmortalidad, ¿verdad? Pues van a ser, dice que estas personas van a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Entonces ellos van a resucitar con un cuerpo incorruptible. Entonces las personas que quedemos aquí en la tierra, dice que vamos a ser transformados. Dice que porque lo corruptible se tiene que vestir de incorruptible. Entonces, y lo mortal a inmortal. Entonces las personas que vayan a resucitar, para los que hayan quedado en la tierra, se van a vestir de inmortalidad. Y para todos estar con Jesús en la noche. Muy claro, nos enseña las Sagradas Escrituras, es decir, que ya no tendremos este cuerpo mortal, ¿cierto? Uh-huh. Tampoco un cuerpo espiritual como los ángeles, sino un cuerpo incorruptible e inmortal. Así es como nos enseñan las Sagradas Escrituras, porque si vamos a vivir en la misma tierra, pues tendremos que tener un cuerpo, pues, físico, pero incorruptible e inmortal, ¿no? Ahora continuamos con este aspecto. Estamos hablando del juicio, y la Biblia, la palabra juicio tiene muchas denotaciones, connotaciones desde un punto de vista bíblico, pero dijimos que nos íbamos a enfocar en el juicio de las personas, de los seres humanos, cuando pues Jesucristo venga por segunda vez y también después del milenio. Listo. Anteriormente, pues el hermano Guillermo estaba haciendo un análisis de Mateo 25, ¿no? Sí, del 31 al 46, estuvo profundizando un poquito sobre ese aspecto. Ahora yo quiero, pues, también hablar sobre ese juicio de las naciones, como para que sea más bíblico el juicio de las cabras y las ovejas, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucederá después de que Jesucristo venga por segunda vez y hayan resucitado los muertos en Cristo y los vivos sean transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales? El siguiente suceso será el juicio de las cabras y las ovejas, ¿sí? Esto es una parábola que se encuentra en Mateo 25, 31 a 46, donde estas naciones que estén vivas en el momento en que Jesucristo venga por segunda vez, serán enjuiciadas. Pero ¿de qué forma serán enjuiciadas? Bueno, según lo que nos enseña Mateo 25, 31 al 46. Es muy importante pues leer eso, aunque es una parábola, pero nos enseña qué sucederá con esas naciones que estén vivas cuando Jesucristo venga. Ya los muertos en Cristo resucitaron, ya los otros también fueron transformados y recibieron al Señor en el aire. ¿Qué sucederá con las otras, con las naciones? Bueno, aquí nos lo enseña claramente. Dice en el verso 31 a 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, ¿sí? Que significa autoridad, poder, ¿ya? Como lo explicó anteriormente el hermano Guillermo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará, mira, ahí se habla de las naciones, ¿no? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿sí? Ahí hace una metáfora, ¿no? Y pondrá las ovejas a su derecha, las ovejas
a su derecha está la derecha, pero desde un punto de vista de Cristo, ¿no? Nuestra derecha es, perdón, esta derecha desde el punto de vista mirándolo desde esta óptica, ¿no? Y la izquierda, los cabritos, ¿no? Sabemos que es una parábola, pero hay que profundizar que se refiere pues a las naciones. Ahí mismo lo dice el pasaje de Mateo 25:32. Serán puestas delante de él todas las naciones. ¿Mm? Sí. Como para ponerlo de una forma ilustrativa, es decir, muchas veces necesitamos como visualizar, como hacernos una imagen mental de cómo sería ese suceso. ¿Mm? Vamos a suponer que, bueno, actualmente hay 7.000 millones de habitantes. ¿Cierto? Tremenda imagen, hermano, perdona. 7.000 millones de habitantes, ¿no? Sí. Vamos a suponer, como la Biblia habla de un rebaño pequeño, ¿sí?, que los que resucitaron desde los tiempos del fiel Abel hasta nuestros días, vamos a suponer, ¿sí?, estamos como haciendo como un mapa mental, pero pues con cifras, pero pues sabemos que no es así porque solamente Dios sabe cuáles son los que van a resucitar. Vamos a suponer que resucitaron por ahí unas 50 millones de personas o 100 millones de personas, ¿sí? Más los que estemos vivos, pongámosle unos 20 millones de personas, ¿sí? 120. ¿Cuántos quedarían de las naciones? Quedarían 6.000, ¿cuánto? Como 6.880 millones de personas. De ese número, de esa cantidad, esto es algo hipotético, ¿no? Como para más o menos entender esto. De esas 6.880 millones de personas que representan pues las naciones, porque sí, entonces ahí en forma de parábola Jesucristo dice que apartará las ovejas de los cabritos, ¿sí? ¿Quiénes son esas ovejas? ¿Quiénes son esos cabritos? O esos, ¿sí? Aquí lo dice. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Qué significa esto? Que de esa cantidad que hablamos anteriormente del grupo de las naciones, sí, muchos de ellos van a vivir. ¿En dónde? En el reino milenario. ¿Ya? ¿Cómo van a ser juzgados? Bueno, porque hicieron lo bueno. Quizás esas ovejas pues no conocieron de Jesús, pero fueron bondadosas, pues vivieron una vida de santidad, no de santidad, pero sí de honestidad, de integridad. ¿Cómo podemos sustentar eso bíblicamente? Bueno, aquí, hermanos, hay un texto que está en Romanos, capítulo 2, y por favor, prestemos mucha atención a esto, porque esto es bíblico. Romanos 2, el verso 14. Dice, fíjate que está hablando de las naciones, los gentiles son las otras naciones que no, ¿sí?, que no conocieron de Dios, ¿no? Por cuanto los gentiles, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día, y fíjense muy bien, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio.
Entonces, ¿qué podemos entender de esto, hermanos? Que aunque hay personas que de pronto nunca se les predicó el evangelio, pero sí llevaban una vida de integridad, no mataban, no robaban, no se metían con la mujer o con el hombre del prójimo, la prójima, ¿ah? Eran honestos, íntegros, ¿ya? Y también pues hicieron bien pues a los hermanos de Jesús, ¿ah? Entonces, pues estas personas, este grupo de personas que aquí en la parábola los representa como unas ovejas, también van a heredar el reino de Dios, ¿sí? Van a quedar, es lo que comúnmente se dice, los que van a quedar vivos. ¿Y por qué van a quedar vivos? Van a quedar vivos por algo, ¿cierto? ¿Por qué? Por esas razones expuestas anteriormente. Algunos, sí, algunos dicen que estas ovejas son las que ayudaron a los cristianos en el momento de la época de la tribulación. Puede ser un grupito, ¿no? Pero estamos hablando de otras ovejas también, pues ayudaron a los hermanos de Jesús, ¿no? Pero también hay personas que son muy honestas, ¿sí? Pero nunca, infortunadamente, nunca se les han predicado el evangelio. Pero son sinceras y actúan de acuerdo a la ley que está escrita en sus corazones, ¿no? Entonces esas personas sobrevivirán, ¿ah?, al juicio de las naciones, ¿sí? Y vivirán en el milenio. Esas personas son las que conformarán las naciones. ¿En dónde? En el reino de Dios. Hoy en día nosotros tenemos naciones. Estamos divididos por países, Colombia, Panamá, México, etcétera, ¿cierto? Pero cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿dónde habitarán los redimidos, hermanos? Bueno, eso es muy importante entenderlo también a la luz del contexto bíblico. Los redimidos habitarán, por favor, busquemos este texto, Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí? Apocalipsis 20. Bueno. A ver, muestra, a ver. Mire, el verso 7 en adelante. Bueno, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Satanás no puede salir a engañar a los que ya fueron redimidos, es decir, los que ya tienen inmortalidad. Ellos ya tienen inmortalidad, eso debemos entenderlo muy bien, ¿no? Entonces, ¿a quién? A las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, en Gog y a Magog, a fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora el énfasis al que quiero llegar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Qué rodearon ellos? El campamento de los santos y la ciudad amada. Este texto nos deja entrever que los santos, ¿sí?, que van a ser revestidos de inmortalidad, y no lo dice, pero lo sabemos, ¿sí?, porque son los santos los que van a heredar la vida eterna, ¿no? Ellos van a estar viviendo en un campamento, va a haber un campamento de los santos y la ciudad amada de Jerusalén, ¿no? ¿Sí? Ellos van a estar ubicados en esos puntos geográficos y las naciones van a estar regadas por todas partes. Y recuerde que Satanás no engaña a estos santos, Satanás engaña a las naciones. Entonces, por inferencia deductiva, podemos llegar a la conclusión, ¿sí?, de que esas naciones van a ser, esas naciones que va a engañar Satanás, ¿van a ser quiénes? Bueno, ellos van a ser los descendientes de las personas que sobrevivan pues al juicio de las naciones, ¿sí?, que está representada aquí en forma de parábola por las ovejas. Paso palabra, hermano Guillermo. Saludos, mi hermano. Excelente exposición, mi hermano. Hermana Leti,
Saludos. Gracias. Bueno, vamos a enfocarnos en el juicio. Enfocarnos en el juicio. Recuerden que les venía hablando de los que son transformados, como preguntaba el hermano, de quiénes son los que son resucitados y transformados cuando venga el ungido, cuando venga Jesús, cuando venga Yahushua. Y ahora venimos como bajando, porque ahora viene el tribunal del ungido o del Cristo, como usted le quiera decir. Bueno, así es llamado ahí, para que se comprenda lo que se habla en el contexto. No es inspirado eso, pero sí sabemos por lo que está escrito que es un juicio que el ungido viene a hacer. ¿Sí? Y empieza con aquel inicuo o bestia que pretende, escuchen bien esto, hacerle la guerra al ungido, hermanos. Pretende, como se lee en Apocalipsis capítulo 19, verso 19. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Imagínense, mis hermanos, esta bestia pretendía hacerle la guerra a el rey de reyes, hermanos. ¿Ve? Aquí esta bestia es lanzada al lago que arde con azufre y fuego. ¿Ve? Como claramente lo dice el pasaje siguiente de Apocalipsis capítulo 19, verso 20, dice, y apresaron a la bestia junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y rendían homenaje a su imagen. A los dos los lanzaron vivos al lago de fuego que ardía con azufre. Esto es la justicia que en la voluntad, podría decirse así, del Padre Celestial, porque claramente dice el pasaje de Romanos capítulo 2, verso 16, que todo es por voluntad de Yahweh. Todo es por voluntad del Padre Celestial. Incluso en Isaías capítulo 11 se le llama al ungido, a Yahushua, el cual nosotros honramos siervo, como también en el capítulo 42. ¿Ve? Incluso en Malaquías capítulo 3, como ya les he dicho antes, verso 1, se le dice mensajero del pacto. ¿Ve? Se le hace la justicia a esta bestia, como claramente lo dice 2 Tesalonicenses capítulo, no sé si alguien me lo quiere leer, el hermano Henry o la hermana Leti, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 solamente, nada más el verso 8. Bueno, el verso 8 lo voy a leer en la Biblia de Jerusalén. Dele, mi hermano. Aquí dice, 2 Tesalonicenses, ¿no? Sí, capítulo 2, verso 8. Dice lo siguiente, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Fíjate que ahí dice aniquilará, ¿no? Efectivamente. Fue un infierno de fuego eterno. Sí. Sí, me gusta esta versión. Es buena. Aunque es católica, la Biblia de Jerusalén es una Biblia muy buena. ¿Sí? No, es buena. Muy buena, sí. La bestia es destruida, dice la Escritura, en Daniel capítulo 7, verso 11. No sé si la hermana Leti me lo puede leer. Daniel capítulo 7, verso 11. Sí. Daniel 7:11 dice así, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo
fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aleluya. ¿Daniel Es qué? clara la escritura. Daniel capítulo 7, verso 11. Oiga, muy clara. Es decir, ahí yo estaba haciendo como una conexión con el texto este, cuando dice que rodearon el campamento de los santos y bajó fuego del cielo y los destruyó. Eso, no solamente a las naciones esas que están al final del milenio, sino también a Satanás. Entonces, en ese sentido es que debemos entender que fue lanzado un lago de fuego, no a un horno de fuego ardiente, sino que va a ser destruido con fuego, Sí. y aniquilado. El verso siguiente, hermanos, habla también, pero de la parte de los mensajeros de este dragón. ¿Ve? Habla de lo que antes nosotros traemos a colación cuando hablábamos de que, creo que es Isaías capítulo 29, que hablaba de lo que dice claramente acá en Apocalipsis capítulo 19, verso 20, cuando la bestia es echada, el falso profeta, al lago de fuego. Y posteriormente, antes de que empiece el milenio, también Satanás y sus ángeles son encerrados ahí en el abismo. ¿Ves? Claro. El verso siguiente creo que habla algo más o menos así. Ahora, la culminación de la batalla del Valle de Megiddo, o Armagedón, como usted le quiera. Armagedón es lo mismo que Valle de Megiddo, hermano. Solo que Armagedón es la transliteración del hebreo, ¿ve? Y Valle de Megiddo es la traducción al español. Eso usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 19, verso 17 al 18. Dice así: vi a un mensajero que estaba de pie en el sol y gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: vengan, congréguense para el gran banquete de Dios, para que coman la carne de reyes, de comandantes, de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado en el caballo, como ya les leí. Imagínense, esta bestia pensaba que podía hacerle la batalla al Padre Celestial y a su ungido. ¿Ve? Y aquí, en este punto, es donde se habla de las sorpresas que van a haber. Porque muchos ministros, entre comillas, serán rechazados, como lo dice la Escritura. ¿Ve? Usted lo puede leer en Mateo capítulo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice maestro o señor, señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso que en la parábola de las ovejas y los cabritos, ahí dice que estuve preso y no me visitaste, tuve hambre y no me disteis de comer, porque son instrucciones que el Padre Celestial da. Incluso en Deuteronomio capítulo 15, creo que es, déjeme buscarlo para no... Deuteronomio capítulo 15, verso 10, creo que es. Dice la Escritura. No. Dice. Dice la Escritura: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahweh tu Elohim, o tu Dios, como usted le quiera decir, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por ello yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. O sea, si uno analiza a fondo esta parábola, muy hermosa por cierto, uno se da cuenta de que los que están ahí
son los que estaban en contra de las instrucciones del Padre Celestial, que son siempre, siempre, siempre a favor del que no tiene nada, es decir, del pobre, como claramente lo enseña la parábola del rico y Lázaro. Que él sufrió en vida y en su muerte estará descansando para ser resucitado e ir a ese reino prometido. Ahora, las escrituras también nos hablan de un acontecimiento también metafórico que es las bodas del Cordero, que es cuando nosotros, que metafóricamente las escrituras nos dice que somos la esposa del Cordero, del Hijo de Yahweh, nos vamos a unir con él. ¿Ve? Y esto se habla en Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9. ¿Ve? Dice la escritura que el ungido, como ya les dije antes en el resumen breve que di al principio, va a posarse en el monte de los olivos, como lo leí anteriormente en Zacarías capítulo 14, versos del 4 al 5. Es cuando en este punto Satanás, aquel dragón o serpiente antigua, como se le titula a este ser, es atado en el abismo, o tártaro, como usted le quiera decir, como claramente lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso del 1 al 3. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 12, verso del 9 al 12, Juan describe cómo Satanás era arrojado a la tierra con gran ira. Y él dice ahí que Satanás sabía que tenía poco tiempo. ¿Ve? Eso está en Apocalipsis capítulo 12, verso del 9 al 12. En Apocalipsis capítulo 20, verso del 1 al 3, vemos el final de ese poco tiempo que le queda. Satanás en su ira, imagínense que cuando fue arrojado a la tierra, dice que estaba airado porque tenía poco tiempo. Imagínense después del milenio, hermanos. Va a venir con sangre en los ojos, como se dice. ¿Ve? En su ira, en esa ira, llevará a una humanidad engañada a la destrucción. ¿Qué humanidad? Esas personas que después de todos esos acontecimientos antes del milenio quedan vivas y tienen descendencia. ¿Ve? Muy bien. Tienen descendencia, porque no es que van a vivir por 1000 años. Según Isaías, dice que que no vivirá menos de 100 años. Isaías porque, 20. Efectivamente, ya eso lo traeremos a colación. Sé que usted lo tiene ahí. ¿Ve? O sea, él va a llevar a esta humanidad al engaño y posteriormente a la destrucción, porque ellos se enfilarán en ese ejército que las escrituras llaman, metafóricamente hablando, por Ezequiel capítulo 37, Gog y Magog. ¿Ve? Gog y Magog. Al punto de aún, hermanos, pelear contra Yahweh y contra su ungido en el campamento de los santos, como lo dice la escritura. ¿Ve? Imagínense ustedes, hermanos. Qué penoso es que, Padre, líbrame de eso a mí, de que personas sean engañados y lo pongan en contra de Yahweh, en contra de su ungido. De verdad que es interesante estos juicios. Paso palabra, hermano. Gracias, hermano, por ese análisis tan exhaustivo de las Sagradas Escrituras. Hermana Leti. Sí. ¿Quiénes son las ovejas que se encuentran en el juicio de las cabras? El juicio de las naciones, mejor dicho, porque ahí lo dice claramente en el texto, que es juicio de las naciones. ¿Quiénes son esas ovejas? Sí, muy bien, hermano, gracias. Pues mira, ahí en Mateo 25, 34 y 40, ahí dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, y en la cárcel y me visitaste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a mí me lo hicieres, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieres. Entonces aquí se nota que las personas de las naciones que vayan a quedar allí, pues se van a separar las ovejas de las cabras, ¿verdad? Y estas ovejas van a ser aquellas personas, pues que son buenas personas, que son bondadosas, que hayan quedado, ¿verdad? Aquellas personas que pues en su corazón, dentro de su corazón fueron buenas, ¿verdad? Que realmente no se los podría considerar como unas personas malas, así, o sea, de que no asesinaron, no violaron, no hicieron cosas malas. Y estas personas pues son las ovejas, que son las que van a quedar y pues van a ser parte de la